y presidente de Maximixi, una consultora de prestigio nacional e internacional, porque actúa tanto en el país como en la consultoría afuera. Mucho gusto de que estés nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo van? ¿Cuáles son los nuevos elementos de la semana? Porque vamos a tratar dos temas. Estos nuevos elementos y el tema de fondo, que es qué pasa en Brasil, cuáles son las diferencias entre el modelo peruano y el modelo brasileño. Empecemos por el primer tema. A ver, empecemos por el jueves negro, ¿no? Hubo un jueves negro. Anunció oficialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos que podía ir reduciendo sus emisiones de dinero, sus compras de bonos del Tesoro americano, lo cual implicaría cambiar el perfil totalmente de la política, de una política monetaria muy laxa, que es la que ha venido aplicando hasta acá, a una política más restrictiva. ¿Y eso qué significa para el Perú? Significa, y para otros países de economías emergentes, por supuesto, significa que los precios de las materias primas, que tuvieron un auge tremendo a raíz justamente de estas políticas de bajas tasas de interés y de dinero fácil, van a posiblemente ir hacia un rumbo justamente contrario, porque el alza de estos precios no obedece solamente a temas de demanda, a que la China demanda estas materias primas, sino que hay una demanda especulativa muy fuerte. Los principales bancos de los Estados Unidos se dedicaron al negocio de especular con los precios de las materias primas, con operaciones derivadas, y eso, digamos, es parte de la explicación por lo que las materias primas tienen precios altos. Entonces, por eso es que la Bolsa de Valores del Perú se tumbó, bajó más de 5 puntos, y también el tipo de cambio en Perú, o sea, el dólar se fortaleció frente a la mayoría de las monedas latinoamericanas, y bueno, estamos ante un escenario bastante incierto, ¿no? Que puede generar, digamos, una evolución de la demanda externa aún más apretada, más negativa de lo que se está pensando en este momento, por lo cual las condiciones para seguir creciendo implican de un mucho mayor esfuerzo, que creo que de alguna forma el ministro de Economía y Finanzas percibe esto, porque rápidamente ha salido a anunciar que no va a haber solamente un segundo paquete de medidas de promoción de inversión, sino habrá un tercero, un cuarto y un quinto. Y ha hablado de las características del segundo paquete, básicamente concentradas en aumentar la capacidad de sancionar por parte del INDECOPI, a través de su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a aquellos funcionarios, ¿no?, que aplican barreras burocráticas, que establecen exigencias de cobros que no están justificados a las empresas que quieren una licencia para construir, para distintas actividades que necesitan las empresas para poder invertir. Pero no solamente a las empresas, te doy un dato. Si un militante de un partido quiere renunciar a ese partido, tiene que pagarle al Jurado Nacional de Elecciones 31 soles por el hecho de renunciar. Si a un ciudadano le ponen esa barrera, imagínate las barreras que le pondrán a la empresa, porque es un ciudadano, libremente se afilia a un partido y libremente se desafilia, pero no pueden exigirle a un ciudadano que pague 31 soles. Así es, en el Perú estamos plagados de cobros indebidos de las municipalidades, inclusive de ministerios y organismos del gobierno central, ¿no? Que yo creo que hace bien el gobierno en preocuparse en esto, porque lamentablemente pues la burocracia muchas veces tiene más poder que el propio gobierno, ¿no? O sea, la burocracia es un poder en sí mismo y hay mucha corrupción a nivel de la burocracia, y así cambian los ministros, sigue ahí, ¿no?, esta corrupción. Ahora, Alan García, este es un tema, hizo una propuesta una propuesta de agenda en la que haya mucho de económico, la agenda económica básicamente, en la que planteaba un crecimiento de 8%. ¿Tú pudiste darle una mirada a ese proyecto, a ese documento? Bueno, es básicamente la misma política, ¿no? Es la misma, ¿no? Lo que digamos, yo creo que, digamos, ya está comprobado. Los economistas hemos estado investigando en los últimos años qué cosa impacta más en el crecimiento sostenido, en el desarrollo, y hemos llegado a una especie de consenso, digamos, entre los estudiosos que están en esto, es que más que las medidas en sí mismo, lo que
manda es la percepción de estabilidad en la regla de juego. O sea, estabilidad económica, pero estabilidad en la política misma, ¿no? Y cuando tú tienes un gobierno que no genera una sensación de estabilidad, o sea, que estás bamboleándote una semana, otra semana con temas que no sabes hacia dónde va el rumbo, entonces eso afecta la confianza y por lo tanto afecta la inversión, el consumo, se pierde confianza por el lado de los consumidores y por el lado de los inversionistas. Y al final eso deriva pues en un menor crecimiento, ¿no? Entonces es muy importante el liderazgo, ¿no? El liderazgo del presidente de la República para poder imprimir esa confianza. Yo creo que de alguna manera está tomando conciencia de que eso es así y por eso es que sus apariciones últimamente son... Ha ratificado y fortalecido la propuesta de la Alianza del Pacífico, ¿no? Aprobada en el Congreso, que ha sido ratificada, y esto de alguna manera también se refleja en la entrevista que dio al país, al diario El País de España, en la que dice nosotros vamos por una economía de libre mercado. Claro, ¿no? Y además que esta alianza es fundamental para el Perú. El Perú ocupa una posición geoestratégica en esta alianza, muy importante. Gracias a Francisco Pizarro, que puso la capital en este lugar. Y somos un bloque de países que tenemos políticas macroeconómicas sólidas, ¿no? Y eso hay que aprovechar todo este mercado. Y definitivamente Chile es un país muy importante para Perú, México también lo podría hacer. Yo creo que tenemos que intensificar nuestros vínculos económicos con la economía mexicana. Mexicana, que es muy consistente, ¿no? Y muy fuerte, muy grande, ¿no? Muy grande, es más grande que, según lo que he estudiado, que las exportaciones mexicanas son equivalentes a la suma de las exportaciones de Brasil, Argentina y Chile. Todo eso y más en lo que exporta México al mundo, ¿no? Así es, pero pasemos a verlo justamente lo de Brasil, ¿no? Justo, por eso te estaba dando el pase para ver cómo es la diferencia entre México y la diferencia entre el modelo económico peruano, si se puede hablar así, y del modelo económico brasilero que está estallando, ¿no? Esta semana que pasó, los brasileros, más de 1 millón de brasileros salieron a las calles a protestar de una manera sorprendente, ¿no? En todas las regiones de México, de Brasil, ¿no? De manera simultánea. Y esto llama la atención porque algo parecido ha sucedido en el Medio Oriente, en diversos países. Pero en África. Claro, en África, pero en países con dictaduras, ¿no? Y en países que han querido tirarse abajo de esas dictaduras. Aquí lo que estamos viendo es que este fenómeno es diferente a lo que ha venido sucediendo en estos otros países. En Brasil lo que está pasando es una protesta digamos, que no está dirigida a que el gobierno caiga y que cambie el régimen, sino más bien a reafirmar la democracia haciendo que sea más transparente, que no haya corrupción, que haya más transparencia. Hay una focalización en esta protesta en el tema del transporte. La gente gasta gran parte de su tiempo, como en el Perú, en trasladarse de un lugar a otro. Y esto genera una pérdida, digamos, de tiempos y psicológicamente la gente va, digamos, muy enfadada, fastidiada, ¿no? Obviamente, porque van apretados y están sujetos pues a distintas situaciones, sobre todo las damas, ¿no? Que puede haber abusos inclusive por parte de los hombres muchas veces, ¿no? Y entonces también exigen una mejor educación, una mejor salud, servicio de salud. En buena cuenta, lo que le están exigiendo al gobierno brasilero es una reforma del Estado. O sea, no están pidiendo un viraje a la izquierda. O sea, la población lo que está pidiendo más bien es reafirmar el buen camino que ha tomado en términos macroeconómicos Brasil, porque Brasil ha avanzado hacia una flexibilización de su tipo de cambio, hacia una política fiscal responsable, con equilibrio fiscal, aunque no ha hecho la tarea en la medida que el Perú lo ha hecho. O sea, es un modelo que se parece al del Perú, pero con inflación más alta, con mayor inestabilidad. Y con proteccionismo, ¿no?
con más proteccionismo, con intervencionismo estatal en muchas esferas, con barreras burocráticas mucho más altas inclusive que las que hay en Perú. Entonces, macroeconómicamente se parece al Perú, pero la tarea no la ha hecho de la manera que en el Perú se ha hecho, y por eso es que el Perú tiene un crecimiento mucho mayor al que ha tenido Brasil en todos estos años, y hemos avanzado mucho más que Brasil en reducir la pobreza. No tenemos nada que copiar de Brasil en políticas sociales, y el programa que hemos traído acá de Juntos, que es un programa que también se aplicó en México. Si bien se puede justificar para estratos de ingresos muy, muy bajos en zonas rurales, ¿no? Son programas que están probando no tener sostenibilidad en su impacto en la pobreza. Una vez que tú los retiras de esos programas, la gente vuelve a la pobreza. Entonces, si no van acompañados estos programas de otros ingredientes, de programas complementarios que permitan a las personas aumentar sus capacidades para poder producir algo que el mercado acepte y que lo aprecie, entonces esa gente está viviendo, digamos, como una especie de clientelismo que no los permite salir de la pobreza, por más que cumplan con las exigencias, porque son transferencias de dinero condicionadas, ¿no? Ciertamente tienen que ir llevar a los niños al colegio, cumplir con ciertos controles de salud, pero eso no basta para que haya desarrollo. Es importante que estos programas sean concebidos como programas transitorios y que se requiere más bien de otro tipo de enfoques en estas zonas, como desarrollo de ciudades intermedias, por ejemplo, que es un enfoque muy interesante, porque la gente, si vive de manera muy dispersa en zonas rurales, es muy difícil llegar a ellos con agua potable, con electrificación. Es necesario de alguna manera organizarlos en espacios económicos que son justamente las ciudades. Las ciudades son una gran solución de la modernidad, ¿no? Para la calidad de vida que había en el mundo. O sea, es la vida, digamos, comunitaria, lo que permite lograr ciertas sinergias entre las personas, de solidaridad, ¿no? De poder vivir, compartir gastos, digamos, que implica poder contar con la satisfacción de las necesidades. Ese es un tema sumamente interesante, que parece que acá la alcaldesa de Lima y los comunistas que están con ella en la Municipalidad de Lima no entienden la importancia de las ciudades y cómo dentro de las ciudades se producen grandes intercambios económicos en espacios más pequeños, ¿no? En esos espacios pequeños la velocidad del intercambio es fundamental, porque hay unas cadenas, ¿no? Productivas, de servicios, etcétera. Pero en fin, ¿cómo podrías tú sintetizar las diferencias fundamentales entre la propuesta o modelo económico peruano y el modelo brasilero? ¿Cuáles serían justamente este punto es una diferencia notable, ¿no? A favor de Brasil. O sea, Brasil tiene una tradición y una experiencia de desarrollo de ciudades muchísimo mejor que la del Perú. Estamos de acuerdo. O sea, en el Perú lo que tenemos en vez de ciudades son lugares caóticos, donde cada quien hace lo que le da la gana. En cambio, en Brasil ha habido mucho más esfuerzo a partir de Curitiba, ¿no? Curitiba, del modelo de Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro y una serie de ciudades. La misma capital, ¿no? Brasilia es un invento de los brasileños, ¿no? Y es difícil haber hecho lo que hicieron en una zona. Ahora, esa es una diferencia positiva, es una diferencia favorable a Brasil. Favorable a Brasil, pero en cuanto al modelo económico, digamos, Brasil a partir del año 94, Fernando Henrique Cardoso, básicamente yo diría que habrá mirado al costado al Perú y habrá dicho, oye, qué bien lo están haciendo los peruanos. Acuérdate que en Perú empezamos antes, pusimos orden en la economía en agosto del 90 y se liberalizó la economía, el Estado comenzó a ser mucho más eficiente, ¿no? Que dicho sea de paso, los sistemas con el tiempo se van caotizando. Esa es la naturaleza de los sistemas. Y en este momento, creo yo, el ministro de Economía y Finanzas felizmente se ha dado cuenta de esto, por lo cual ha dicho de alguna forma, entre palabras, que estos 5 paquetes que se avisoran, ¿no? Están enfocados o se orientan hacia una reforma del Estado.
Y hay una voluntad de hacerlo, ¿no? Bueno, ojalá que haya por una lo menos estrategia. el primer paquete está caminando, ¿no? Porque con los años, desde el año 90 hasta aquí, el sistema económico se ha ido deteriorando nuevamente y se ha vuelto a burocratizar el Estado, sí. Se ha caotizado el Estado, y se ha corrompido. Es muy ineficiente. Entonces, de nuevo se necesita un reenganche entre el Estado y la ciudadanía. O sea, el Estado tiene que reflejar los intereses del ciudadano, está para servir al ciudadano y justamente en estos momentos no está para servir al ciudadano. Y no solamente en el gobierno central, en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Además que manejan miles de millones de soles, miles de millones, no tienen capacidad para gastar ese dinero y cuando lo gastan muy mal. En gasto corriente. Así es. Bueno. Ahora, hablabas de una diferencia favorable a Brasil, pero hay diferencias que de alguna manera hacen mejor este modelo peruano. A ver, uno de ellos es que la economía peruana es mucho más abierta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la importancia de tener una economía abierta, que es más competitiva? Claro, bueno, Brasil nunca ha cambiado esta orientación proteccionista del Estado, ¿no? Eso es una constante, digamos, histórica de Brasil por muchísimos años. Y eso hace que, digamos, para una empresa de cualquier parte del mundo ingresar a Brasil a hacer negocios sea sumamente complicado. O sea, y muchas veces lo intentan, están ahí 1 año, 2 años y después se van porque es muy difícil. Pero también eso hace que la economía no sea competitiva, porque claro, son productos, por supuesto, son productos que si abres el mercado se caen esas empresas. Afecta la competitividad. O sea, Brasil es un país que se beneficia de los grandes números, o sea, como es un mercado tan grande, 200 millones entonces evidentemente eso te permite tener un mercado cautivo, si es que es proteccionista grande, y por eso es que ha subsistido hasta acá este modelo proteccionista, ¿no? Porque es un país muy grande. El Perú, en Perú hizo agua, ¿no? Somos un mercado demasiado pequeño para darnos el lujo de estar poniendo barreras. Ese proteccionismo le quita competitividad estratégicamente. Claro que sí. O sea, podría ser Brasil en estos momentos una de las principales potencias del mundo, si fuera un país más liberal, ¿no? Ahora, el otro problema es la inflación. ¿Por qué la tasa de inflación es más alta en Brasil y es menor en el Perú? Bueno, en Brasil, primero que se ha seguido la receta de la austeridad fiscal y el equilibrio fiscal, pero no hasta el fondo, ¿no? Hay problemas en las regiones, las autonomías son una traba para el equilibrio fiscal, porque hay muchas regiones que tienen sobreendeudamiento. Eso genera que, digamos, en el consolidado de todo el Estado brasileño siga habiendo un nivel de, digamos, déficits que son, digamos, no son aceptables. Pero ese es el déficit fiscal, pero la inflación... Luego, el Banco Central no es un banco autónomo, es un banco dependiente del gobierno, si bien ha flexibilizado el tipo de cambio. Es un banco que sigue fijando, y por mucho tiempo fijó hizo un Caroline Peck, que es una manera de hacer mini evaluaciones, digamos, en el tiempo y fijando el tipo de cambio, pero ahora ya lo tiene más flexible, pero sin embargo la política monetaria está digamos muy influida por una fijación de tasas de interés altas, ¿no? Las tasas de interés reales que hay en Brasil son de las más altas del mundo y eso también es un impedimento para que haya más inversión. ¿Es una forma de control de cambio? Es una manera de compensar la insuficiencia de la política fiscal, ¿no? La política fiscal no juega todo el rol que debería jugar y por lo tanto el Banco Central tiene que mantener tasas de interés altas para compensar esa situación y en ese contexto, digamos, lo que tiene es un crecimiento menor, mediocre, menos que lo que crece Perú, por decir, y además tienen una inflación más alta, ¿no? Si nosotros hiciéramos una reflexión, entonces lo que tenemos es que nosotros no tanto mirar al Brasil, sino mejorar nuestro modelo, es decir, darle mayor competitividad. Bueno, nos interesa muchísimo la relación con Brasil, ¿no? Lo mismo que con los demás países de América Latina. Brasil es un mercado fundamental para el Perú y yo creo que debemos profundizar las relaciones con Brasil, pero no seguir el modelo brasilero porque tenemos nosotros más bien mucho que aprender de nosotros mismos, de lo que ya hicimos en el pasado y de rehacer las cosas que se están desencaminando
con los años, ¿no? Muy bien, estuvimos con Jorge Chávez Álvarez con una reflexión muy profunda sobre la economía peruana comparándola con la brasilera. Y ahora nos vamos con nuestros colegas de Unitel Huancayo. Saludos para Elizabeth Zapata, un beso especial.